cuando salto de cubierta. Kilómetro cero. Tu punto de partida. Oh no. 9:55, ya se va pasando la primera hora del programa y como lo prometimos, está en línea desde Italia Marcelo Conti, científico y profesor de la Universidad de La Sapienza. Marcelo Conti, bienvenido desde Gualeguaychú. Sergio Giachino te saluda. Buenos días, muchísimas gracias Sergio por haberme llamado y un abrazo a todos los amigos de Gualeguaychú y bueno, es un gusto para mí poder hablar con ustedes. Bien, para nosotros también, Marcelo. Está acá junto a mí el asambleísta Martín Alazar, que bueno, vos lo conocés muy bien, y Gustavo Cardone, director de la radio y del diario El Día, que también te van a saludar. ¿Qué tal, Marcelo? Un abrazo grande de nosotros, de toda la asamblea. Siempre te reconocemos como un baluarte para nuestra lucha. Gracias por tus palabras, es para mí un gran gusto encontrarte de nuevo y un abrazo a todos los amigos de la asamblea y como siempre felicitaciones por el gran trabajo que han hecho, que queda sellado, creo, en la historia reciente de nuestro país como ejemplo de lucha ambiental, que yo presento siempre a mis alumnos en la Universidad de Roma como ejemplo. Marcelo, Gustavo te habla. Ahora reitero el saludo que hacíamos recién por línea privada y me agrego a lo que dicen los chicos aquí. Para nosotros es un orgullo y realmente un sentimiento de alegría extrema poder contactarnos nuevamente con vos, no como científicos solamente, con la palabra de tanto peso que nos ha guiado y acompañado y respaldado aquí en Gualeguaychú, sino como amigo también fraternal, como realmente un compañero de muchas horas que hemos compartido con mucha riqueza, ¿no? Bueno, a ver, vamos a... Gracias por tus palabras. A ordenarnos un poquito. Esta semana, Marcelo, hubo muchas novedades en el tema Bodnia, sobre todo novedades técnicas. Martín ahí tiene un recorte de un diario. Creo que la que más se destaca es la de un laboratorio uruguayo donde dice que Bodnia contamina. Bueno, la verdad que el informe es del LATU, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que ha hecho un estudio. No dice precisamente que Bodnia contamina, ajá. Sergio, en honor a la verdad, se hacen unos estudios de ecotoxicología, donde las conclusiones, que es donde quiero llegar, son muy similares o idénticas a las conclusiones que llegó el equipo del doctor Colombo en junio del año pasado, donde se hicieron públicas los estudios de ecotoxicología y donde se observaron los cambios en los elementos vivos del río por sustancias tóxicas. Por supuesto que este estudio y la gente que lo realiza, y el LATU y demás, disimula, por su origen y su patriotismo, la presencia de Bodnia, pero en fragmentos, donde está la planta, las alteraciones en los seres vivos son mucho más significativas que aguas abajo en las cañas o aguas arriba en Nueva Berlín. O sea, y eso significativamente en la práctica reitera lo que se publicó a través de la Asamblea en los estudios de medio ambiente de la Nación, que se hizo por los 90 científicos argentinos. Entonces, claro, viene a refrescarnos un poquito la memoria y decir, bueno, ahora lo hicieron, no reconociendo la fuente. Ellos dicen que estos disruptores endocrinos y demás pertenecen a la industria de los plásticos, de los medicamentos, de los emprendimientos agrícolas. En ningún momento nombra expresamente a Bodnia como un origen de esos contaminantes. Pero es un paso más por supuesto, en esta lucha, ¿no? Y bastante importante. Por más, ¿no?, que quieran disimularlo. Que se reconozca desde Uruguay. Sí, Marcelo, vos cuando visitaste Gualeguaychú en 2009, creo, hiciste unas declaraciones acá en Radio Cero y Diario El Día sobre de que Bodnia iba a producir un desastre ambiental en lo que es el río Uruguay. ¿Sostenés esto aún hoy con la planta ya casi 3 años funcionando? Yo creo que sí, que lamentablemente la historia ha cambiado muy poco. Lamentablemente tengo que confirmar lo que
hemos escrito y tuve la ocasión de decir en Gualeguaychú, en la conferencia que he dado. Esto va a ser un desastre ambiental, ya que Bodnia, como siempre, ha dado escasa información y esconde casi 50.000 toneladas de tóxicos que no están declarados. Tengamos en cuenta que los números no pueden mentir. Es decir, si yo tengo un proceso productivo de celulosa, si entra tanta producción, si tengo tanta producción, seguramente voy a tener una cantidad de desechos tóxicos y químicos que son cuantificables. Estamos en el orden de las 40 a 50.000 toneladas. Acordémonos que todo el tema de la evaluación de la Corte, de la sentencia de la Corte de la Haya, está basada sobre los informes que se han llamado injustamente independientes y contra los cuales Argentina no se ha absolutamente opuesto. Ha aceptado un consultor independiente que prácticamente era uno de los firmantes de la relación Ecometrics. Ecometrics son 3.000 páginas de las cuales podemos leer páginas útiles, son solamente 100, 200 páginas máximo. Y es un informe que tiene muchísimas falencias. Dicen, por ejemplo, que cumplen con las... Actualmente estoy escuchando funcionarios argentinos que declaran cosas absolutamente que no se pueden escuchar. Si no me equivoco, recientemente un funcionario argentino de la CARU, si no me equivoco, dijo que el problema no es si Bodnia contamina o no, sino cuánto el río puede soportar. Claro. Es decir, escuchar una frase de este tipo es inaceptable. Una persona de este nivel así bajo de conocimiento científico no creo que pueda participar en un proceso de mejoramiento de lo establecido. Fundamentalmente, como dije siempre y he escrito en mis informes, o he tenido ocasión de declarar, la dilución no es un método de saneamiento de la contaminación. Esto es inaceptable. Exacto. Sí, Gustavo. No, mucho menos me imagino el tema de la dilución para bajar la temperatura del agua, como argumentan ellos, ¿no? Eso es absolutamente inaceptable, porque si nosotros leemos los datos, tenemos que los efluentes de Bodnia tienen un caudal de 3.500 metros cúbicos por hora. ¿Okay? El caudal del río, como ustedes saben, lo saben mejor que yo, es de 2.800.000 metros cúbicos por hora. ¿Qué diferencia de temperatura a 38 grados 3.500 contra 2.800.000? La variación es de 1/10 de grado. Entonces, esta es la última mentira, lamento tener que usar una palabra así fuerte, la última mentira que nos están contando los funcionarios de Uruguay. Eso no es verdad. Sobre todo yo creo que sea escandaloso. Esto en Italia no me ha pasado de encontrarlo, por ejemplo, en las pericias que hice, entre las cuales estoy hablando de la pericia de la laguna de Venecia, con las industrias químicas. Aquí se usa una infracción, se arregla con una infracción otra infracción. Por un lado, la dilución que infringe la normativa, se vuelve a infringir la normativa para cumplir con la norma uruguaya que obliga a la planta a verter sus efluentes a una temperatura menor de 30 grados. ¿En cuál lugar se puede permitir una cosa de este tipo? Es decir, infringir una normativa y volverla a infringir para cumplir con las normas uruguayas. Bodnia dice siempre, Bodnia y la Dinama, que parece que son la misma cosa, no parece que haya mucha diferencia entre la Dinama y Bodnia, dice que cumple con las normas. Yo quisiera saber bien con cuáles normas. Son las normas que se ha fabricado Bodnia misma y la Dinama, que son las normas que no existen en el mundo. Para algunos contaminantes, quiero recordar, y esto fue ya dicho, declarado varias veces, algunos contaminantes están casi al doble de los permitidos por la Organización Mundial de la Sanidad para la emisión de contaminantes. ¿Para cuál tipo de plantas está permite la Organización Mundial de la Sanidad estos límites? Estos límites se refieren a sitios contaminados, a sitios urbanos. Nosotros aquí estamos hablando de lo que se llama un pristine environment, un ambiente, o lo que era un pristine environment hasta que llegaron estas empresas a contaminar. Entonces, no se puede decir que cumple con las normas. Hay que ver con cuáles normas. Ahora, cada país, por supuesto, está libre de fabricarse sus normas mismas de permiso de contaminación.
pero pero la contaminación cuando llega a la frontera no se para, va para afuera y hace daño también afuera del país en el cual está permitido. No sé si me explico. Pero clarito. Sí. Perfecto. Muy claro. Marcelo, yo me voy a permitir otra pregunta hacerte. ¿Has sido uno de los promotores de esta idea de establecer algún día, alguna vez, la Corte Internacional Penal Ambiental? Sos uno de los promotores y hace poco tiempo sabemos que estuviste allí ante delegados de la Unión Europea exponiendo, ¿no? ¿Fue así? ¿Hace cuánto? Eso fue el 14 de julio pasado. Fui con el presidente de la Academia de Ciencias de Venecia. El presidente es el presidente nuestro es el Adolfo Pérez Esquivel. Fui con el presidente honorario, es Adolfo Pérez Esquivel, con el presidente, acting president, es el profesor Antonino Abrami, y yo en calidad de vicepresidente y también de la comisión científica de la Academia. Hemos sido llamados por la Comisión Ambiente de la Unión Europea, el cual presidente es el alemán Jo Leinen, y hemos presentado con mucha emoción el proyecto de la formación de una Corte Penal Internacional en contra de los delitos ambientales, es decir, que los delitos ambientales tengan que ser considerados como delitos de lesa humanidad. Esto fue presentado, pero digamos que hasta el momento sinceramente yo me esperaba una respuesta más rápida a esta petición que tiene, bueno, que no fue muy fácil llegar a hacerla, digamos. Ya en pasado las Naciones Unidas han tratado de hacer una Corte Penal Ambiental Internacional y en algún modo eso no fue adelante, no es una idea nueva. Digamos que hay mucho interés por parte de las empresas a que esto no se haga, claro. E incluso por sectores progresistas italianos que hacen una oposición a este tipo de proyectos. Es paradójico, ¿no? Porque son sectores progresistas de izquierda, Marcelo. Sí, progresistas entre comillas. Entre comillas. Es decir, es un poco lo que, con todo respeto, digo, lo que pasa en Argentina, digamos. El gobierno es progresista para algunas cosas, ¿no? Bueno. Históricamente, lamentablemente, hemos tenido necesidad de tener 30.000 muertos, desaparecidos, por una banda de asesinos que ha gobernado nuestro país. Ahora, ¿de qué cosa tendremos necesidad para darnos cuenta del desastre ambiental que está llegando o que ya está presente ahí en las costas uruguayas? Discúlpeme, el ejemplo es un poco fuerte, pero el tipo de razonamiento es el mismo. Aquí lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es previsión ambiental, pero parece que el gobierno no está interesado porque oculta información o no presenta la información en modo, digamos así, correcto. No sé si puedo seguir absolutamente, sí. Por supuesto, estamos escuchando con mucha atención. Y vemos, y el uruguayo menos. Claro, y vemos, Marcelo, una permisividad en los establecimientos de gobierno que le da piola, por decirlo de alguna manera, le da tiempo, dilata, diluye más que Botnia el problema, ¿no? En el tiempo. Sí, el tema de la dilución del tiempo, de los 3 años de monitoreo, es científicamente inaceptable. Y si pasa algún accidente en estos 3 años, ¿quién se hace cargo? Esto está súper claro. Otro punto que creo que tendríamos que empezar a considerar es la sentencia de la Corte de la Haya. La actuación de Argentina fue sinceramente poco eficiente respecto a hacer una oposición. Yo me pregunto, una de las preguntas leyendo la sentencia que me pongo, por ejemplo, es cuando la Corte hace referencia a los estudios independientes de la consultora Ecometrics. Sucede, si ustedes se recuerdan, durante la audiencia oral y pública en septiembre de 2009, Uruguay incorpora ¿me escuchan? Sí, perfecto, correctamente. Sí. Uruguay, no, porque escuché el ruido. Uruguay incorpora en su delegación un experto independiente en septiembre de 2009. Este experto independiente que Uruguay incorporó es uno de los técnicos que firman la mayor parte de los informes Ecometrics. Yo me pregunto, abogados que ganan 400, 500 dólares por hora, cada 60 minutos 500 dólares, ni siquiera hicieron un reclamo de frente a este abuso que
que ha sucedido en la Corte, porque no se puede poner un experto independiente en una Corte cuando es el experto que firma los informes psicométricos, es decir, lo que quiere decir la contraparte, con falencias muy graves. ¿Quién es ese personaje, Marcelo? ¿Quién? ¿Quién es ese personaje que está en Ecometrics y que firma todo esto? que firmó todo el nombre yo no prefiero no decirlo en este momento. Sí, bueno, perfecto, te respetamos. Pero deberían hacerlo los abogados, averiguar bien. Acá es un dato, esto, me imagino, como bien decís, abogados que cobran 500, 600 dólares la hora por su trabajo, deberían hacerlo a la perfección, ¿no? Exacto. Marcelo, otro tema gravísimo que repito, porque no sé, para que los chicos que nos están escuchando, es cuando un funcionario de nuestro gobierno, supongo que de la CARU Argentina, dice, el tema no es si Bodnia contamina o no, el tema es cuánto el río puede soportar. Gente que personas que no tienen ningún conocimiento sobre temas de impacto ambiental dicen esto. Estas son, yo los llamaría soldados obedientes, que hacen un trabajo de tipo político y no les interesa más el tema del ambiental, digamos así, concretamente. Exacto. Un trabajo político de circunstancia, es decir, que se aviene o encuadra en estos momentos, pero que va a ser lapidario para todos, ¿no? Otra crítica bastante importante es cómo Argentina ha manejado las pruebas. El tema del nonilfenol, por ejemplo. La presentación, discúlpeme, la presentación que fue hecha fue absolutamente discutible. Se encuentra el nonilfenol en agua y sedimentos y eso se lo adjudica como prueba que contamina Bodnia. Por supuesto que ahí hemos sido tratados muy mal, porque la respuesta fue enseguida, bueno, pero eso tienen que ver las cultivaciones de arroz y de soja, no es culpa de Argentina. Yo, una pregunta que me pongo, ¿por qué cuando se encuentra el nonilfenol en agua y sedimentos no se hace una correlación, por ejemplo, con el gravísimo derrame que fue en febrero del 2009, donde estaba todo lleno de tóxicos, y donde se desinformó la población diciendo que eran blue algal, es decir, eran, como dijo algún ministro casi cómico, algas albinas. Claro. Marcelo, yo iba escuchándote, iba pensando, ¿no?, que cuando empezó todo este conflicto con la Asamblea denunciando esto, los funcionarios de Uruguay decían que no contaminaba, y la Asamblea obviamente que contamina. Hoy por hoy están diciendo contamina un poco. ¿Qué crees vos, más allá de lo que sabemos que ellos esconden o que avalan? ¿Crees que le falta algún tipo de información de la pastera a ellos? De la contaminación, digo, del daño y todo eso, o que realmente lo tienen y lo están escondiendo. ¿Quiénes son ellos? El gobierno uruguayo, la Dinama, la propia Bodnia. Y yo sobre eso no estoy allá, no sabría decirte si lo hacen intencionalmente o no, me estás preguntando si entendí bien. Sí, eso más que nada si realmente ellos desconocen. Lo que tengo sí es una fuerte sospecha negativa en este sentido, porque la Dinama, cuando una ¿cómo se dice?, una institución que tiene que controlar, tiene el objetivo de controlar y verificar el correcto funcionamiento de la pastera, entonces defender a la ciudad de los ciudadanos, no lo tiene que respetar límites que son prácticamente en el mundo inaceptables respecto a la pastera que contamina, es la tercera al mundo, Bodnia. Es la tercera al mundo, entonces, claro, la desconfianza es bastante grande, pero eso no lo puedo demostrar, digamos. Claro. Marcelo, otra consulta que te quería hacer. El presidente de la CARU, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, dijo que Bodnia contamina, pero por encima de los parámetros. ¿Qué significa eso? Para que la gente lo entienda. El problema de los parámetros son tres los puntos fundamentales, no sabemos, como sabemos muy bien. Es la evolución de la ciencia, la evolución de la tecnología, la evolución de la normativa. En general, en un país normal, Italia tampoco es normal en este momento, así que no puedo hablar bien de mi casa, pero tiene que haber una conexión entre un descubrimiento científico, la recepción en la tecnología de ese posible descubrimiento científico, y además tiene que haber una normativa, ¿no?, una normativa que regula y que defiende la salud de los ciudadanos, respetando límites de riesgo que están establecidos por estudios científicos hechos
anteriormente. El tema de la normativa es un tema bastante importante, porque la normativa, claro, en un país que tiene más conciencia ambiental, que tiene más política ambiental, va a tener normativas que son mejores, que protegen la salud de los ciudadanos. Bueno, si nosotros analizamos los primeros informes Ecometris, ellos decían que respetan las normas de la IPPC. La IPPC, lo explicamos para los amigos que tienen menos experiencia, es la Integrated Prevention Pollution Control. Es la norma que en Europa regula el utilizo de las mejores tecnologías disponibles, las PAT. Bueno, antes el informe Ecometris dice que respetaba la normativa europea. ¿Más qué tiene que ver la normativa europea con lo que pasa en Uruguay y en Argentina? La normativa europea fue hecha para una situación ya de media elevada contaminación en Europa. La tenemos acá y es en Europa. Y esa, por ejemplo, regula también, puede ser, bueno, el problema es más complejo. De todas formas, esta es una cosa que está en Europa. Mas no se puede utilizar una norma europea para sitios de media y alta contaminación, como ya es la situación europea. No se puede utilizar en ambientes casi vírgenes, pristine environments, es decir, ambientes que tienen que ser defendidos y que tienen una riqueza y una biodiversidad natural altísima. Esta es la primera objeción. Que no son polos industriales, que no tienen centros poblados muy significativos, ¿no es cierto? Exacto, es así. Entonces, el engaño es doble, porque después, si como en los Ecometris se dieron cuenta que eso era un problema, en los últimos informes, creo en el 2009, dicen cumplen con las normas de la República Oriental del Uruguay. Sí, cambiaron el libreto. Pero si la ley me la escribo yo y me pongo los niveles dobles de la Organización Mundial de la Sanidad, y más aún, repito, son niveles que tienen que ver con sitios urbanos en la Organización Mundial de la Sanidad. Esto es una trampa, es absolutamente una trampa. Claro, me pueden decir, bueno, pero cada país hace lo que quiere. Claro, ese es el tema, lo que me preguntaba Sergio antes, es decir, de la recepción de la gente, de la conciencia medioambiental que tiene la gente, ¿no? La resistencia que puede ofrecer. Lo que está pasando en Egipto, en Túnez, la gente a un cierto punto no soporta más y dice, bueno, esto tiene que cambiar. El futuro lamentablemente el futuro está en nuestras manos. No podemos esperar que llegue un padre bueno a resolver los problemas. Al contrario, hay que en algún modo proponer y ser propositivos tratando de modificar la realidad de lo existente, que por lo que yo veo es muy preocupante y no quisiera decir casi desastrosa. Hay una falta de respeto por parte del gobierno argentino hacia los argentinos. Claro. Después, bueno, el gobierno uruguayo es otro tema. Sí, creo que eso responde un poco también lo que decía Silverman, de que cualquier actividad humana o industrial genera un cierto grado de contaminación, ¿no? Esto de la medición de los parámetros y en qué lugar, ¿no? Cuando lo están comparando con los de Italia, o sea, en qué lugar se mide, ¿no? Esto de lugares vírgenes o lugares... Sí, querido, pero toma en cuenta que una planta de 1 millón de toneladas de celulosa no existe prácticamente en Europa. Son megaplantas, son plantas gigantes, son cosas monstruosas, es decir, no en el sentido que la industria es el mal, por favor. Son plantas que tienen muchísima producción. Entonces, eso, la gran cantidad de producción que tienen las megaplantas, de 1 millón de toneladas, e incluso acordémonos que estaba también el permiso para construir la planta de ENCE. Esto es increíble. Se habían autorizado en un mismo ecosistema producción de 1,5 millones de toneladas de celulosa, lo que es absurdo. Está claro que en las plantas se hacen mejoramientos, no se hacen mejoramientos de proceso, de innovación tecnológica, reducción de contaminantes. En algunos Ecometris dicen, nosotros hemos hecho mejorías. Está bien, se hacen las mejorías, pero si vos me aumentás la producción el doble, no, lo estoy diciendo en forma un poquito más simple. Sí, la mejoría no se nota. Y no, la mejoría no se nota, claro, absolutamente no. Para aclararle un poquito a la audiencia, cuando el profesor Conti habla de las megaplantas, Botnia en Finlandia, la planta más grande que tiene Botnia en Finlandia es de 600.000 toneladas. Claro. Y acá nosotros, sobre el río Uruguay, y eso en el mar Báltico, ¿no? Y acá nosotros en el río Uruguay tenemos a Botnia con 1.100.000 toneladas. Claro. Y ahora en la misma cuenca del Plata, en la boca del río La Plata, vamos a tener una de 1.300.000 o 1.400.000 toneladas, que es la Montes del Plata.
Claro, este es el tema de la exportación de producciones contaminantes que en Europa que ya Europa no puede soportar más. Como Europa no las puede soportar más, las ponemos en Uruguay, las ponemos en Asia, las ponemos también en Argentina, en Corrientes, por supuesto, donde sea, tanto allá el ecosistema soporte. Y después, bueno, los que vienen después que se joroben, discúlpenme. Claro, yo lo que quiero destacar de este testimonio, creo que Martín y Gustavo van a coincidir conmigo, es que ya no es la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú que está hablando o criticando el monitoreo. Lo están diciendo expertos de la Universidad de La Sapienza en Italia. Creo que ese es el énfasis que habría que ponerle, ¿no?, a este testimonio, y que bueno, que si los directivos de Botnia, desde ya que ni escuchan, ¿no?, pero los funcionarios uruguayos, los argentinos, no quieren seguir haciendo oídos sordos, será problema de ellos, pero creo que la ciudadanía de Gualeguaychú tiene que saber esto. Hay un respaldo desde Italia, desde expertos de la de universidades, en este caso Marcelo Conti, que están diciendo este desastre ambiental que se está produciendo hoy, ya no es a futuro, es hoy. Por supuesto, sí, completamente de acuerdo contigo. Hay mucho para decir. Por ejemplo, cuando los estudios de impacto que se hacen, todos los datos que nos da la Dinama o que hemos tenido en los ECOME son todos datos que ha hecho la empresa Botnia. No ha existido nunca un verdadero estudio independiente. Y esto todavía no se quiere hacer, o no se quiere hacer, o no se puede hacer, no sé, pero yo creo que haya más un problema político atrás de esto. ¿Cómo puede ser que cuando uno va a hacer un muestreo, yo tengo información de que no existe un pozo de prelievo? En las industrias, cuando yo voy a hacer un prelievo en mis pericias judiciales, por ejemplo, entro en una industria química, o lo que sea, siderúrgica o lo que sea, y existe siempre un pozo en donde hacer el prelievo con un caudalímetro para ver cómo se hace este muestreo, digamos, ¿no? Aquí no tenemos informaciones. El comité de científicos, o que se llaman científicos de la CARU, no nos ha informado sobre cómo han sido si han podido ser hechos estos muestreos en el caudalímetro y cómo han sido hechos estos muestreos. Ahora, sin entrar en detalles muy técnicos, por ejemplo, les digo, si la determinación del caudal de efluente viene hecha en un punto cerca del tratamiento secundario y la determinación de la concentración viene hecha después del punto mezcla, discúlpeme, espero que se entienda, esto sería una estafa muy grave. Sería que prácticamente yo declaro un caudal y en realidad estoy tirando una concentración mucho más alta. Lo que digo en síntesis, lo dije muy rápido, quizás no muy claramente, es que depende cómo yo hago el muestreo, el control en el punto mezcla o en el tratamiento secundario de efluentes, voy a tener una determinada concentración. Bastaba, por ejemplo, hacer mediciones de la variación de temperatura a la salida del tratamiento secundario de efluentes. Bueno, es decir, se podrían haber hecho algunas cosas sobre las cuales nosotros no tenemos informaciones. Tengo la sospecha que los científicos, o los que se llaman así científicos, por lo que tengo conocido, esto es un poco discutible de todas formas, no nos han dado informaciones, o no me parece que haya mucha independencia por parte de los científicos que están trabajando en el monitoreo. Es decir, que haya un control político muy fuerte sobre lo que se dice y lo que se puede decir y lo que se puede hacer. Tenemos entendido, Marcelo, que fue un relevamiento visual y fotográfico, por otra parte, en una de las visitas que duró 4 horas. Lo que nos preguntamos muchas veces los ciudadanos de Gualeguaychú, ¿cómo si el ente de control uruguayo, que es la Dinama, decía que Botnia estaba perfecto, que andaba todo bien, cómo no advirtió un caño paralelo de dilución? ¿Cómo hoy que dicen que no hay elementos tecnológicos para medir los tóxicos y los elementos químicos? Entonces, si no había esos elementos en la Dinama, en el Uruguay y demás, ¿cómo se aseguraba que Botnia no contaminaba directamente? O sea, son típicos representantes de empresarios, típicos representantes del gobierno y de la empresa, ¿no? Es lo que se sospecha acá y es tan claro eso, ¿no? Sí, estamos de frente a una situación de total desinformación.
de total desinformación y yo diría casi de deshonestidad, porque si un inspector no logra ver un caño que diluye, acá la dilución está completamente prohibida. Yo en las pericias que he hecho en las industrias químicas en la región Véneto, por ejemplo, en Puerto Marghera, no he visto nunca una... Claro, no existe, la dilución está completamente prohibida, Después, bueno, las trampas existen, por supuesto, pero está completamente prohibida. Aquí está casi reconocido por funcionarios de un país soberano, como Uruguay, que dicen, y bueno, la dilución está, y para arreglar la dilución lo hacemos para bajar la temperatura, es decir, con una infracción se arregla otra infracción. Pero Marcelo, aclarando de que hay métodos para bajar la temperatura que no son la dilución, ¿no? O sea, estas empresas lo conocen perfectamente. Marcelo, apelando a tu capacidad docente, ¿por qué no nos explicás con un resumen muy breve, una vez más, aunque ya se ha hablado aquí, pero de qué es lo que, o en qué consiste esa dilución a través del caño paralelo, y qué es lo que logra Bodnia con eso? Bueno, con mucho gusto. ¿Te escuchamos? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Con mucho gusto trataré de escribir un documento y, bueno, quizás, con mucho gusto, sí. Trataré de escribir un documento sobre esto y se los voy a mandar para que sea quizás un poquito más claro. Y lo del pozo también, ese que nos hablabas, que no encontrabas genital. Sí. A lo mejor te enseñamos algo desde aquí después, si nos enteramos por algún espionaje, porque nos cuesta acceder a la información. No hay información. Marcelo, tenemos que ir cerrando la comunicación. Una consulta rápida de Gustavo. Una cosa quiero decir precisamente, Marcelo está realizando hace un par de años ya un trabajo muy, muy importante para la Argentina, sobre ciertos aspectos de las aguas en el sur, esos lugares que para nosotros son realmente paradigma aquí en la Argentina, ¿no? De los más bellos y uno a priori de los más sanos, de los más intocados. ¿Cómo está esa investigación? Porque Marcelo no solo es docente en la universidad, sino que tiene su laboratorio muy bien montado en este momento y está investigando y trabajando con un grupo muy importante de científicos, ¿no? Y particularmente sobre este problema en el sur de nuestro país, en el Canal de Beagle. Sí, hemos hecho varios estudios. Ahora en el Canal de Beagle tenemos prácticamente en publicación un trabajo sobre un estudio de monitoreo de 170 kilómetros de costa, desde el Parque Nacional de Tierra del Fuego, la Bahía de la Pataya, hasta Punta Moat. Hemos recogido moluscos, bueno, en fin, hice un estudio de monitoreo para ver cuáles son los niveles basales de contaminación en 2 años, para hacer una confrontación sobre la evolución de la contaminación de bases. Mi objetivo era el de decir que, bueno, la Patagonia es un ecosistema incontaminado y que es un pristine environment y que puede ser utilizado como modelo de referencia para los mares de todo el mundo. La conclusión del trabajo, lamentablemente no es así. Existe un nivel mínimo, bueno, era de esperarse, un nivel mínimo de contaminación de base, que está y, en fin, que está derivado del transporte a largo radio de los contaminantes atmosféricos. En particular hemos analizado 26 elementos en moluscos. Después otro trabajo que cubre toda la provincia de Tierra del Fuego sobre los líquenes, donde hemos estudiado también 26 elementos, no solo los tóxicos. Y por ejemplo hemos detectado algunos niveles de uranio en líquenes en la provincia de Tierra del Fuego. Son niveles muy bajos, muy bajitos, 40 microgramos ppb, 40 microgramos gramo. Microgramo, kilogramo, ppb, bastante bajos, pero bueno, los hemos detectado. Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Sí? No, sí, por favor, perdón, adelante. No, esto es para crear bases de datos que sean, ¿cómo se puede decir? Utilizables en estudios futuros en el caso que haya un accidente o para
seguir estudiando la evolución del ecosistema, esperando que accidentes no haya. El tema sobre el cual las empresas han siempre jugado, esto lo digo basado sobre mi experiencia en pericias judiciales, es que en general sobre los ecosistemas que vienen estudiados, cuando hay una pericia, hay un accidente, por ejemplo una petrolera, lo que sea, se dice, bueno, pero ya eso estaba comprometido, ¿no? El ambiente estaba comprometido. Entonces, si nosotros tenemos bases de datos ya que existen antes, si hubiéramos tenido una base de datos, por ejemplo, respecto a todo lo que es el río Uruguay, habrá habido estudios seguramente, pero estudios más ordenados, digamos, por favor, muchos estudios han sido hechos, pero más, ¿cómo se puede decir?, más completos, digamos, hubieran podido, la defensa de Argentina se hubieran me olvidé el castellano. Se habrían podido usar mejor, digamos. Claro. Si yo tengo una base de datos de inicio, con esto yo puedo defender mejor lo que es el ecosistema natural. De cualquier manera, perdón Gustavo, no quisiera dejar pasar ese detalle, Marcelo, que mencionaste de los mares del sur con los contaminantes atmosféricos. Generalmente son el material que viene de miles de kilómetros por ahí, ¿no? Quiero referenciarlo con respecto a nuestra cercanía a Botnia y las emisiones atmosféricas que hace 2 años venimos respirando, a 27 kilómetros. Claro. Sí, querido, pero lo más grave, visto que vos hablas de este tema, lo más grave es lo que dice, desde mi punto de vista, los señores de la Corte de la Haya, que como muchos abogados, no todos, muchos abogados tienen poca experiencia en materia de medio ambiente. Mucha gente habla de medio ambiente cuando vemos, ¿no? Sociólogos, estudiosos. Yo veo que mucha gente habla de medio ambiente y quizás no tiene la experiencia necesaria o no se ha, entre comillas, ensuciado las manos trabajando en las empresas o poniéndose las mangas de camisa y trabajando duramente. El tema de los gases que vos me decís está conectado a la sentencia de la Haya, que la sentencia de la Haya dice que ellos no tratan los gases por la cuestión del estatuto, si te acuerdas. Claro, sí. Dice, ellos no van a tratar la cuestión de gases porque la cuestión de los gases no estaba incluida en el estatuto del río Uruguay. Todo esto sí, en este sentido, esta es una falencia muy grave por parte de los amigos argentinos, porque nadie les explicó a los señores de la Corte que los gases en el río van todos a terminar en el río. Han excluido la contaminación atmosférica, es increíble esto es increíble, es para estudiarlo. Han excluido la contaminación atmosférica del ecosistema del río Uruguay. Bien, Marcelo, discúlpame que te interrumpa, tenemos que ir cerrando la comunicación, vamos a ver si podemos en los próximos programas de Kilómetro Cero, seguramente en Radio Cero van a ahondar en tema y van a seguir en contacto con vos, como lo han hecho siempre. Te agradecemos el testimonio, realmente es muy importante. Vuelvo a destacar el tema de que no es la ciudadanía de Gualeguaychú, sino es también desde Roma, los científicos, la universidad, que está anunciando este desastre del río Uruguay, producto de estas industrias que contaminan. Como sé, además ya despidiéndome, aprovecho con un muy fuerte y cálido abrazo, Marcelo, desde aquí, agradeciéndote por supuesto estos minutos. Como sabemos que en junio vas a estar por la Argentina, vas a estar en Buenos Aires seguramente presentando el trabajo y la investigación que están haciendo sobre los mares del sur, yo dejo como deseo nada más que alguien te consulte, de la gente que está implicada, y te escuche nada más, que te pregunte, que requiera lo más posible de tu conocimiento. Yo creo que va a ser un muy buen aporte. Un fuerte abrazo desde aquí. Gracias, querido, igualmente, gracias por tus palabras, con todo el afecto, un abrazo fuerte de mi parte. Bien, Marcelo, te saludamos. Bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? El testimonio de Marcelo Conti desde Italia, Roma, Martín. Sí, realmente siempre es enriquecedor escucharlo. Y bueno, como decía Gustavo, esperamos tenerlo aquí y que nuestras autoridades escuchen a gente que sabe, a gente que se ha destacado en los lugares internacionales y por algo está en esos lugares. Claro. Dejar la soberbia de lado, dejar la politiquería de lado y ir concretamente, no ser permisivo, no entregarnos tan fácil al Uruguay y sobre todo a las empresas multinacionales que nos van a destruir. Bien, Martín, Gustavo, les agradezco también haber estado compartiendo este rato con Kilómetro Cero. Gracias. Vamos a una pausa.